de Samuel capítulo 12, el siguiente capítulo. Let's go to the Avancemos. next chapter, 2 Versículo Samuel 1. 12:1. Dice: por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Y la historia la vamos a resumir por cuestión de tiempo. And the Lord sent Nathan unto David, and he came unto him. Y le dice: mira, rey, te voy a contar una historia. And he says, you know what, king, I'm going to tell you a story. En este pueblo habían dos hombres, uno muy rico y uno muy pobre. In this town there was two men. There was one that was rich, one was poor. El rico tenía muchas ovejas. The rich one had much cows, El pobre solo tenía una oveja. cattle, and the poor one only had one. Y este pobre, como tenía una sola oveja, dormía con ella, comían del mismo plato And this poor one, because he only had one, he would feed her and sleep with her. y amaba porque era su única oveja. And he would love her because it was only his only sheep. Ahora, pasémonos al ámbito espiritual, versículo 4. Now let's move into the spiritual realm. Let's go to verse 4. Pero un día el rey David tuvo una visita que en el ámbito espiritual. But then one day King David had a visitation in the spiritual realm. Ahora el profeta se pasa a lo espiritual. Aquí le está diciendo: pero un día vino un espíritu a la vida de este hombre y no pudo detectar la influencia demoníaca que había entrado sobre la vida de este hombre. And it was saying, and one day there was a demonic influence that came over the life of this man, and he was unable to detect what was going on. Y tenía que hacer una fiesta el hombre rico, y el hombre rico, que tenía muchas ovejas, en lugar de mandar a matar una de las suyas, fue a agarrarle la única que tenía el hombre pobre. And this rich man, when he wanted to do a feast, instead of killing one of his own cattle, he went and took the one that this poor man had and took it away from him. Versículo 5. Verse 5. Entonces David se puso furioso, se puso enojado como era el rey, y dice: tan cierto como vive Dios, mira cómo está hablando, juro que cualquier hombre que haga semejante cosa merece ¿qué? Que lo maten, que lo saquen de esta iglesia, que se vaya para. And David's anger was greatly kindled against the man, and he said to Nathan, as the Lord liveth, the man that had done this thing shall surely die. Versículo 7. Verse 7. Y le dice el profeta: And the prophet says, entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. and Nathan said to David, thou art that man. Había perdido la conciencia David, David had lost his conscience. pero Dios envió un profeta para que despertara y entendiera qué es lo que estaba haciendo, porque había muerto tanto su conciencia de andar de pecado en pecado, arrastrándose en su vida pecaminosa, que ni siquiera entendía lo que estaba haciendo. And the Lord had needed to send a prophet to be able to wake him up, because he had sinned over and over and over, that he had completely lost his mind and not understood what he was doing. Pero ese es el amor de Dios, But this is the love of God. que si tú estás en los planes de Dios, Dios va a hacer cualquier cosa para que tú te vuelvas a levantar de esa condición de donde tú estás. That if you are in the Lord's plan, He will do anything and send anyone so that you can get up from that situation that you are in. Y la Biblia enseña que en ese momento la conciencia de David fue despertada. And the Bible teaches us that in that moment, David's conscience became awakened. ¿Dónde está eso? Versículo 13. Where is this? In verse 13. Entonces David, ¿qué dice que hizo? Empezó a confesar lo que había hecho. And it says, and David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. Y le dice el rey al profeta: he pecado contra el Señor. Prácticamente no me daba cuenta de lo que hice. Pretty much he was saying, I was unconscious of what I was doing. El profeta le dice: está bien, el Señor te ha perdonado, pero no vas a morir por este pecado. The Lord had put away, and Nathan said unto David, the Lord had also put away thy sin, thou shalt not die. ¿Qué es conciencia? What is conscience? Es conocimiento del bien y el mal, para que yo pueda hacer un juicio personal de lo que yo ando haciendo. It is the knowledge between right and wrong, to be able to do a personal conscious, a personal decision of that I'm doing. And this is what the church needs nowadays. Y esto es lo que la iglesia necesita hoy en día. Because if we don't have conscience, automatically we are not going to be able to repent from what we're doing. Porque si no tenemos nuestra conciencia despierta, automáticamente no nos vamos a arrepentir de lo que estamos haciendo. Me gusta eso. Escríbalo. Write it down. Escríbalo. Si no hay conciencia, If there is no conscience, tampoco hay arrepentimiento. there is no repentance. Y si no hay arrepentimiento, And if there's no repentance, tampoco hay un cambio. then there's no change. Y Dios dice: And the Lord says, ustedes tienen que cambiar, escucha bien,
no para que seas bendecido. Dice, tenemos que cambiar para que no muramos. The Lord says, you must change not to be blessed, but you must change not to die. ¿Dónde está eso? Where do we find this? Lucas capítulo 13, Luke 13. versículo 3. Luke 13:3. Aquí está hablando nuestro Rey Jesús. Our King Jesus is speaking. Y dice, ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Está en pantalla. I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Nuestro Rey Jesucristo está dando una enseñanza a campo abierto. And our King Jesus was teaching in an open field. Versículo 5. Verse 5. Les digo de nuevo, And I tell you, nay, a menos que se arrepientan, ustedes también se van a morir. but except ye repent, ye shall all likewise perish. Ok, entonces entendemos algo. Dios primero despierta nuestra conciencia para que nosotros vengamos al arrepentimiento. So we must first understand this. God awakens our conscience so what we may come to repentance. Entonces, ¿qué tan importante es el arrepentimiento? So how important is it to be repented? Que te lo diga Dios. Hechos capítulo 3, versículo 19. Let's go to Acts 3:19. Let God tell you. Hechos 3:19. Acts 3:19. Dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out. Entonces, Dios promete borrar nuestros pecados con solamente que nos arrepintamos. So God promises to deliver or to banish away our sins as long as we repent. ¿Qué fue anoche? Anoche fue noche de party. What was last night? Oh, it was party time. And I had a wild night. Y yo tuve una noche loca. Híjoles. Dios dice, God says, yo borro eso, solo quiero que te arrepientas. Así de sencillo. I'm going to erase that. I'm going to blot it out. All I want you is to repent. Así dice Dios. That's what God is saying. Solo tienes que arrepentirte. All you do is must Ahora, repent. ¿qué cosa es arrepentimiento? But what is repentance? Esto es muy importante. Arrepentimiento es un cambio de tu manera de pensar. Repentance is very important. It is a change the way you think. Quiere decir que cuando yo me arrepiento, yo ya no hago aquello otra vez. Meaning to say that when I repent, I stop doing that or I don't do it again. O sea, antes de que yo me arrepienta, antes de conocer a Dios, yo hago lo que yo quiero. So before I know God, I do whatever I want. Pero después de que yo me arrepiento, yo hago lo que Dios quiere. But after I repent, I do that which God wants. ¿Estamos así? Are we there, church? Ok, entonces, ¿cómo es que Dios nos guía al arrepentimiento? So how is it that God guides us to repentance? O sea, ¿cómo es que Dios inicia el proceso para despertar nuestra conciencia? So how is it that God initiates the process to awaken our conscience? Esto es muy importante. Yo sé que esto le va a bendecir a usted. And this is really important. I know it's going to bless you. Repito, porque si no hay conciencia despierta, no va a haber un arrepentimiento genuino. And I say it again, if there's not an awakened conscience, you will not have repentance. Primero yo tengo que entender que lo que estoy haciendo está mal, punto. First, I must understand that what I'm doing is wrong and that's it. No porque me lo dijo mi mamá, Not because my mom told me, no porque me lo dijo el pastor, not because pastor told me, sino porque mi conciencia ha despertado y yo sé que este camino me parece un camino derecho, pero mi conciencia me dice que será un camino de muerte a menos que me arrepienta y deje de andar por este camino. But because my conscience has awakened, and now as I am walking and I'm thinking that I'm walking straight, my conscience is telling me that I must repent or I will die. Romanos capítulo 2 versículo 4. Romans 2:4. Ya voy casi terminando. I'm wrapping it up. Ok, Romanos 2:4. Romans 2:4. Dice Dios, y espero que Dios le hable a alguien en este día. And I hope God speaks to someone today. Abra su espíritu, Open up your spirit. abra su parte espiritual. Open your spiritual Dios part. le dice a alguien en este día, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, o sea, de lo bueno, lo tolerante y lo paciente que yo soy contigo? Dios le está hablando a alguien y dice, ¿acaso eso no significa nada para ustedes? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and long suffering,
not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? Dios está diciendo, mira, God is saying, te lo voy a decir de esta manera. I'm going to say it to you this way. Cuando nosotros vamos a castigar a alguien, cuando nosotros vamos a castigar a nuestros hijos, When we're about to punish our children, cuando ellos han hecho algo malo, ¿qué es lo que hacemos? Los castigamos, le quitamos el teléfono, les damos 2 correazos. when they have done something bad, we punish them, we take their phones away and we swap them like 2 times. Cuando alguien nos hizo algo malo, lo ignoramos, le dejamos de hablar. When someone does something wrong to us, we ignore them, we stop talking to Ponme el them. versículo. Let's put the verse up. Dios dice, God is saying, cuando ustedes hacen algo malo, when you do something wrong, yo les doy cosas buenas. I give you good things. Ok, mira, yo no sé si te ha pasado que Okay, look, I don't know if this has happened to you. usted lleva una vida en desorden, en pecado, y de repente tú haces una pausa para decir, Dios mío, ¿por qué Dios hace cosas buenas en mi vida? ¿A alguien le ha pasado eso? That you live in a life of disorder and you're being disobedient, and all of a sudden you pause for a minute, and all of a sudden you think, why does God continue to be so good to me? Cuando yo sé que lo que merezco es que Dios me castigue y de repente, ¡pum!, me sale una bendición. That what I know is I deserve punishment, and all of a sudden, boom, what I get is a blessing. Eso es lo que Dios te está diciendo este día. So that is what God is telling you today. Dice, yo uso otro método y te doy cosas buenas para que tú veas lo bueno que soy, lo tolerante que soy y la paciencia que tengo contigo porque yo te tengo en mis planes. And God is saying, look, I am so good to you. I give you things I want to be good to you. And I'm so patient with you because I want you to see how tolerant I am.